Repaso de cuarto año. Materia, matemáticas. Tema, triángulos y cuadriláteros. Existen diferentes tipos de triángulos como lo son escaleno, isósceles y equilátero. Te hablaré primeramente del triángulo escaleno. Una característica de este triángulo es que sus tres lados tienen longitudes diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que sus tres lados son totalmente diferentes. Tienen diferente medida sus tres lados. Y también sus tres ángulos tienen diferentes medidas. Ahora te hablaré del triángulo isósceles. Es un tipo de triángulo que tiene dos lados iguales. Asimismo, los dos ángulos que están frente a los lados iguales también miden lo mismo. Es decir, los triángulos isósceles tienen dos lados exactamente iguales que miden exactamente lo mismo y un lado desigual. Regularmente el lado de abajo está más grande y lo de los lados son exactamente iguales. Aquí te muestro otro triángulo isósceles. Este en la parte de abajo es más pequeña y la de los dos lados es más grande, pero al final de cuentas también tiene dos lados iguales y uno desigual. Por ello es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque los triángulos isósceles tienen la característica de tener dos lados iguales y uno desigual. Ahora te hablaré del triángulo equilátero. Es aquel cuyos tres lados miden la misma longitud. Así sus tres ángulos internos también son iguales y miden 60 grados. Es decir, que tienen sus tres lados y sus tres ángulos internos iguales. Los ángulos siempre se van a expresar en grados. En geometría, el ángulo puede ser definido como la parte del plano determinada por dos semirrectas llamadas lados, que tienen el mismo punto de origen, llamado vértice del ángulo. La unidad de medida de los ángulos, nuevamente te repito, son los grados. Asimismo, concluimos que el triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres vértices iguales, sus tres lados iguales y sus tres ángulos iguales. Recuerda que todos los triángulos tienen tres ángulos, tres lados y tres vértices. Ahora te hablaré de los cuadriláteros. Los cuadriláteros se caracterizan por tener cuatro lados. Existen cuadriláteros llamados cuadrados, rectángulos, rombos, romboides, trapecios y trapezoides. Primeramente te hablaré del cuadrilátero cuadrado. Tiene todos sus lados iguales, es decir, miden lo mismo cada uno de sus lados. Y por supuesto, tiene cuatro lados. Enseguida te hablaré del cuadrilátero llamado rectángulo. Sus dos lados paralelos son exactamente iguales, mientras que los lados que forman el otro par, es decir, el que está arriba y el que está abajo, también son iguales, pero miden distinto a los anteriores, es decir, miden distinto a las líneas paralelas. El cuadrilátero llamado rombo también se caracteriza porque todos sus lados miden lo mismo. El cuadrilátero llamado romboide
tiene dos de sus lados que miden lo mismo y se encuentran uno frente al otro. Asimismo, los otros dos lados paralelos también son similares. El cuadrilátero llamado trapecio es una figura con dos lados paralelos que miden exactamente lo mismo y que se encuentran uno frente al otro, mientras que el lado de abajo mide más y el lado de arriba mide menos. Existen otro tipo de trapecios, como el trapecio rectángulo, que tiene dos ángulos rectos paralelos. El trapecio isósceles, que tiene dos lados no paralelos de la misma longitud. Trapecio escaleno. Los dos lados que son paralelos no miden la misma distancia. Ni el lado de arriba con el lado de abajo tampoco miden la misma distancia. El trapezoide es un cuadrilátero sin lados paralelos. Puede clasificarse en simétrico y asimétrico. Trapezoide simétrico es aquel donde sus lados contiguos son iguales. Parece un barquillo. El asimétrico se caracteriza porque todos sus lados miden distinto. Te recuerdo que todos los cuadriláteros tienen 4 lados que pueden medir o no lo mismo. Todos pueden tener la misma medida o sus 3 lados pueden tener una misma medida y uno no. Y dependiendo de ello, reciben su nombre. Pero lo más importante es que dentro de los cuadriláteros todos deben de tener ¿cuántos lados? 4.